Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los videos que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos. Hoy quiero contarles algo de lo que me ocurrió a mí aquella vez. Les contaré qué fue lo que ocurrió. Todo comenzó como un día normal, mientras hacíamos la serie de Thomas y sus amigos. Y al finalizar la temporada 21, decidimos crear la temporada 22 de Thomas y sus amigos. Mientras hacíamos los episodios y al finalizar y al terminar de la temporada 22, decidimos saber si crear una temporada 23. Y fue que al reverendo Audrey se lo pensó y dijo que sí, haríamos una temporada 23. Y mientras pensábamos, le pregunté a uno de los trabajadores sobre qué había pasado con los personajes anteriores de la serie Classic de la temporada pasada, que era la temporada 8. Él se lo piensa y me dice que posiblemente se deshicieron de los diseños anteriores para que ya no sigan apareciendo, porque eran muy extraños. Y era bastante extraño al saber que los personajes ya no iban a aparecer en la temporada 21 y 22. Y decidimos que mañana haríamos la temporada 23 de Thomas y sus amigos. Y fue que me decidí ir a mi casa. Cuando llegué, mientras iba de camino a mi casa, se me venía algo a la cabeza. Y ese de ¿por qué los personajes anteriores habían desaparecido sin dejar pistas? Fue que no me lo pensé más y me fui directamente a mi casa. Y así que entré. Al entrar me decidí descansar por un momento. Mientras descansaba, se me venía algo a la cabeza y era de qué había pasado después. Pues con estos personajes que ya habían sido olvidados. Pero todas esas ideas se me vinieron a la cabeza. Fue que me dispuse a ver las temporadas en mi computadora para ver qué había, para ver las temporadas que dentro de 20 días haríamos la temporada 23 de Thomas y sus amigos. Fue que me decidí descansar por un momento, pero después me quedé dormido. En la noche, mientras estaba durmiendo, vi que alguien me empezó a llamar. Yo al contestar le dije de quién era, y era el reverendo Audrey diciéndome que viniera lo más pronto posible a su oficina. Yo acepté ir a su oficina, así que fui a mi auto y me fui rápidamente al estudio para averiguar qué había pasado. Fue que cuando llegué, vi a el reverendo Audrey esperándome en su oficina y me comenzó a decir de qué había pasado. Audrey me dijo, mientras estaba buscando ideas para la temporada 23 de Thomas y sus amigos, vio que en una de ellas era un disco, con el cual era de un episodio. Y me dije de que cuando lo vio se quedó asustado y sorprendido, pero no quiso contarme sobre el resto.
Así que no me quedó de otra, así que me dijo de que pues, si pudiera esconder ese disco de película para que nadie lo viera. Yo acepté y tomé el disco y me fui directamente a mi casa. Así que fui directamente hacia mi casa y decidí entrar a mi casa. Pero antes de decidir esconderlo, se me vino una idea en la cabeza y es la de ver ese episodio. Fui a mi computadora y puse el disco para ver qué había pasado. Fue que el video comenzó sin un menú para poner el episodio. Así que decidí ver ese episodio. El episodio comenzó con Thomas llevando a Annie y Clarabel a la estación de Vickerstown y Gordon llevando el express. Hasta ahí todo iba normal, pero hasta que la cámara cambia hacia la estación de Titmouse, en donde estaban las locomotoras, y hasta que una de ellas comenzaron a hablar sobre todo lo que había pasado. Edward le comenzó a contar de que el año pasado llegó una locomotora de diésel llamado Boco, que se había llevado los vagones de Bill y Ben, y que Bill y Ben le hicieron una broma a Boco, haciéndoles asustarlos, haciéndolos sorprender de que los dos eran iguales. Pero llegó él y los detuvo. Thomas le dijo de que el otro año llegó una locomotora muy extraña llamada Molly, que era una locomotora amarilla, y que él ayudaba a cualquier locomotora. Y Gordon, al pensarlo, le dice de que también Molly era una locomotora muy amigable. Y hasta que Emily le dice de que ese otro año llegó otra locomotora muy extraña llamada Murdoch. Murdoch era una locomotora bastante grande que Gordon, solo que podía ayudar a cualquier locomotora. Y Thomas le dice, comenzó de nuevo y le dice que el otro día Bill y Ben trajeron un vagón muy grande, pero ese vagón era horrible, y le dijeron de que su nombre era Héctor, pero le llamaban Héctor el horrible, ya que no querían que lo movieran. Y la razón de por qué no querían que lo movieran era porque le temía al carbón. Todos sorprendidos al oír eso, y Gordon le dice de que posiblemente Héctor sea un miedoso al carbón. Pero Edward le dice que seguramente Héctor era un miedoso. Y hasta que Thomas siguió contando de que el otro año Sir Topham Hatt había traído otra locomotora muy extraña, el cual era Neville. Pero él pensó de que Neville era amigo de los Diesels y que por poco llegaba a caerse del puente destruido. Todos sorprendidos. Pero hasta que Mia le dice de qué pasó con ellos después. Pero Thomas no tiene idea exactamente de qué pasó con ellos después de que dejaron Sodor. Y Edward le dice de que sin Boco, los mellizos Bill y Ben harán de sus travesuras para hacerlo de nuevo. Todos sorprendidos al saber que estas locomotoras ya no vendrían. Pero hasta que Gordon le dice que espero que Sir Topham Hatt no traiga a Alfred, ya que Alfred era su rival. Todos aceptaron de que Sir Topham Hatt no traería a Alfred. Pero luego pasaron un cartel en negro que decía: al día siguiente, mientras Sir Topham Hatt estaba en su oficina viendo a sus trenes,
De la nada, uno de los guardias de Sir Topham Hatt llegaron y con una radio empezaron a escuchar lo que decía. Le decían de que en el continente se había expulsado un virus tóxico muy extraño, el cual enfermaba a las locomotoras y humanos. Y Sir Topham Hatt, sorprendido, les dice que era imposible de que habría una planta nuclear en ese continente. Pero uno de los guardias le dijeron de que no sabían de qué había pasado y quién estaba en el continente. Y Sir Topham Hatt se lo piensa y hasta que se muestra el taller de los Diesels, en donde ahí se mostraba Diesel 10 observando todo. Entonces, mientras quitaba unos troncos del camino para que las locomotoras pudieran pasar. Pero luego la cámara enfocaba a Thomas llevando nuevamente a Annie y Clarabel. Y mientras se dirigían, Annie le dice a Thomas de qué estaba pasando. Y Thomas le dice que algo raro está pasando. Así que Clarabel le dice ¿y qué podría ser? Thomas le dice a Annie y Clarabel de que les contó a sus amigos de sus amigos que habían desaparecido desde hace mucho. Annie y Clarabel estaban sorprendidas al escuchar de unas locomotoras que habían dejado Sodor hace mucho. Así que llega a la estación de Knapford y se dispone a llevar a sus pasajeros. Pero luego llega corriendo Sir Topham Hatt y le dice a todos de que en el continente se había expulsado un virus radiactivo. Thomas, sorprendido, dice de qué había pasado en el continente. Sir Topham Hatt le dice de que posiblemente alguien liberó el virus hacia el continente. Thomas, sorprendido, les dice a Annie y Clarabel que irán corriendo a la estación de Bickerstone para dejar a sus pasajeros ahí. Annie y Clarabel aceptaron y luego se dirigieron rápidamente a la estación de Bickerstone. Pero luego la cámara enfocaba supuestamente que era el ferrocarril británico y luego se mostraba a Alfred llevando vagones y en donde ahí estaba en el continente y vi que ahí estaban los que habían sido olvidados como Molly, Boko, Héctor, Neville y Murdoch. Boko le dice a Alfred de dónde iba con estos vagones, pero Alfred le dice que están llevando para dejarlos. Boko acepta y deja que Alfred deja los vagones, pero la cámara enfocaba para las afueras del continente y se mostraba que un virus comenzaba a acercarse. Hasta que la cámara enfocaba a Sodor y se mostró que ese mismo virus también había llegado a Sodor. Y hasta que la cámara enfocaba para las locomotoras encerrados en la estación de Titmouse, estaban pensando de qué había pasado. Y luego la cámara regresa enfocaba a la oficina de Sir Topham Hatt y les dice, y comienza la radio nuevamente y diciendo de que el culpable de expulsar el virus radiactivo era una persona llamada Boomer. Sir Topham Hatt estaba sorprendido porque Boomer había expulsado ese virus radiactivo para convertir a las locomotoras en unos monstruos. Y hasta que los guardias le dicen de que ese virus podría llegar a Sodor en cualquier momento. Sir Topham Hatt estaba sorprendido, pero hasta que escucha unos ruidos afuera de su oficina, se asoma para ver qué había pasado.
y ve que unos hombres se estaban comiendo a una persona. Pero lo que Sir Topham Hatt no sabía, y es que esas cosas eran zombies. Y hasta que uno se lanzó contra los guardias de Sir Topham Hatt y comenzaron a comérselo. Y luego Sir Topham Hatt intentó escapar, pero uno de ellos le mordió el brazo, haciendo que Sir Topham Hatt cayera al suelo. Y luego la cámara enfocaba para todas las locomotoras trabajando, pero hasta que de la nada el virus extraño llega y comenzó a infectar a las locomotoras, y varios de los ciudadanos se comenzaron a convertirse en zombies. Pues unos se habían convertido y otros no. Y hasta que los zombies comenzaron a devorarse a la gente de la isla de Sodor y convirtiéndolos en zombies. Thomas estaba muy sorprendido al ver todo esto, pero luego ve que uno de sus amigos comenzaron a toser de una forma muy extraña. Thomas estaba confundido y no entendía de qué había pasado. Entonces sale para investigar qué había pasado. Y cuando voltea ve que no estaba Emily. Y así que Thomas y James salen a buscar a Emily. Pero Edward, mientras tosían, les dice que no salgan, ya que algo está pasando. Pero ellos no hacen caso y estos van a buscar a Emily en todos lados. Pero hasta que de la nada un rugido comenzó a escucharse en toda la isla de Sodor. Y hasta que Thomas fueron a ver qué era ese rugido. Y cuando llegan, vieron algo horripilante. Y a mí también. Era Emily, pero vi que algo le pasó a ella. Se había convertido en una especie de monstruo horrible, con unos brazos gigantes, y se arrastraba como una serpiente. Thomas y James, sorprendidos, se alejan corriendo y van a la estación de Titmouse, es decir, a la estación Knapford. Pero cuando llegan, ven que Sir Topham Hatt se había convertido en un zombie y sus guardias también. Estos, cuando ven a Thomas, fue directo hacia ellos, pero rápidamente los dos retroceden para que no los mordieran. Y los dos deciden ir rápidamente de la estación Vickerstown y buscar a los demás. Pero cuando llegan, ven que todos sus amigos se habían convertido en unos seres muy horribles. Y vi que no estaba Gordon. Vi que uno de los amigos de Thomas se convirtió en unos monstruos aterradores. Vi que a Percy se le cayó su rostro y se transformó. Y se veía como tenía un cráneo rojo y era horrible. Y Edward se había convertido en una especie de criatura extraña y estaba explotado desde la caldera hasta la cabina, pero aún seguía vivo. Y Henry le había salido como una especie de brazos muy peligrosos. Y Mia se había convertido en una especie de hormiga peligrosa y no tenía mandíbula. Y Rebecca, que le habían salido unas extremidades, unas piernas que eran bastante largas y eran huesudas. Y estos, cuando voltean a ver a Thomas y James, estos comenzaron a rugir de una forma aterradora. Y todos comenzaron a correr. Y hasta que decidieron ir a buscar a Toby para advertirles lo que pasaba. Pero cuando voltean a ver, vi que uno de esos muertos se estaban comiendo a Toby junto con su vagón Henrietta. Estaban muy asustados, pero hasta que Nia
empieza a morder a James en el rostro y lastimándolo. Y este gritaba de dolor y logró retroceder. Y hasta que Thomas y James corrieron al taller de reparaciones para refugiarse. Pero luego la cámara enfocaba al señor Percival huyendo de algo. Y vi que el que estaba huyendo el señor Percival y eran las locomotoras de vía estrechas y se habían convertido en unos zombies muy aterradores. El señor Percival intentó correr, pero hasta que Duncan lo atrapa y se lo come vivo. También Scar Lloyd. Y luego la cámara enfocaba cómo Connor y Caitlin se habían transformado en unos seres muy horribles, similares a unas tarántulas. Y eran muy aterradores mientras se comían a el conde y a Stephen y Millie. Y luego con la cámara enfocaba cómo Spencer buscaba a Gordon para averiguar qué estaba pasando. Pero luego con los zombies se le aparecen enfrente de él y empiezan a morder a Spencer. Spencer empezó a escapar de esa cosa, pero luego escucha un rugido y cuando voltea vi algo horripilante de lo que vio Spencer, y era Gordon. Pero vi que algo le pasó a Gordon. Se había transformado en una especie de monstruo muy horrible. No tenía ojos y tenía partes esqueléticas de humanos y era enorme. Y ve a Spencer huyendo. Corre para atraparlo, pero lo perdió de vista. Pero luego Spencer comenzó a sucederle algo. Vi que Spencer se comenzó a convertirse en una especie de monstruo muy horrible. Y luego la cámara enfocaba cómo Donald y Douglas iban siendo asesinados por Rosie, quien se había convertido en una especie de escorpión muy horrible. Y luego con la cámara enfocaba que Thomas, James llegaron al taller de reparaciones y vieron que Victor y Kevin todavía estaban ahí. Victor, al ver que James había sido mordido y desangrándose, entonces justamente en el ojo izquierdo, sus maquinistas comenzaron a ponerle vendajes a James para detener el sangrado. Y Victor le dice de qué estaba pasando, y Thomas le dice de que algo le pasó a todos. Y a sus amigos también. Pero Victor le dice de que ya sabe qué está pasando. Y Thomas le dice de qué había pasado. Victor le dice que ese virus extraño que liberó Boomer era un virus zombie. Y una gripe verde que convierte a los zombies en unos seres muy horribles y regresan de la muerte para causar el caos y la destrucción y la muerte de todos. Thomas y James estaban sorprendidos. Y hasta que escuchan a algo acercándose. Sí. Y eran los zombies que vienen hacia el taller de reparaciones para matarlos. Victor le dice a Thomas y James: huyan rápido, Kevin y yo lo detendremos. Thomas y James aceptaron y ambos se alejaron corriendo. Y mientras los zombies comenzaron a devorarse a Victor y Kevin, matándolos. Pero luego la cámara enfocaba a Diesel, que estaba escondido de algo. Y luego se mostró a Sidney y Paxton, que habían sido asesinados por algo. Y hasta que de la nada se escuchó
un rugido mucho peor. Y la cámara enfocaba y vi que era Diesel 10. Pero vi que algo le pasó a Diesel 10. Vi que Diesel 10 se había convertido en un monstruo horrible. Vi que le salieron unas patas de araña. Y vi que su pala estaba casi rota. Se le veía que tenía huesos en su pala. Y vi que la pala de Diesel 10 era bastante... había aumentado de tamaño y ahora era grande. Diesel comenzó a salir con mucho cuidado para que Diesel 10 no lo viera. Pero cuando voltea a ver a Diesel, comienza a perseguirlo. Diesel intentando correr, pero era tarde. Diesel 10 con su pala empieza a destruir a Diesel y comenzó a comérselo vivo a él. Y luego la cámara enfocaba que Ryan y Daisy también se habían convertido en unos zombies aterradores. Y uno de los zombies comiéndose a Max, Monty, Jack, Alvin y Oliver. Y luego la cámara enfocaba cómo Salty se había convertido en un monstruo horrible con piernas de arañas, mientras comenzó a devorarse a Porter. Y vi que no solo Salty se había convertido en un monstruo, sino que Cranky también se convirtió en una araña horrible, quien comenzó a devorarse a Kate, Carly y Mickey. Y luego la cámara enfocaba para cómo Philip comenzó a escapar de algo. Y vi que Mavis se había convertido en una especie de mutante con 8 patas y 4 cabezas y un brazo algo grande y un brazo gigante. Y luego la cámara enfocaba a Thomas y James escondiéndose nuevamente en la estación de Titmouse para esconderse de esos mutantes y esos muertos. Y Thomas le dice a James de qué podríamos hacer, pero él no tiene idea. Y hasta que la cámara enfocaba a Alfred, que estaba muy lastimado y no entendía de quién lo había atacado. Y hasta que la cámara enfocaba y vi algo horripilante. El virus también había convertido a Boko, Molly, Murdoch y Hector en unos monstruos. Vi que a Murdoch le habían salido unos tentáculos con púas muy afiladas. Y Molly, de su caldera le habían salido los brazos de esqueléticos muy grandes. Y vi que Boko se había convertido en una especie de criatura con mitad araña y mitad cangrejo, y con una lengua demasiado larga. Y vi que Hector se había convertido en lo mismo que Mia, en una hormiga. Alfred decidió escapar de Sodor e ir a Sodor para refugiarse. Comenzó a ir rápido, pero hasta que una de las bestias voltean a ver a Alfred, y Alfred comenzó a escapar de esas criaturas para que no lo mordieran, y comenzó a perderlos de vista. Pero sin que se diera cuenta Alfred, las criaturas comenzaron a seguirlo para llevarlo a Sodor. Y luego la cámara enfocaba a los zombies comiéndose a toda la gente y convirtiéndolos en lo mismo. Y luego la cámara enfocaba que Alfred llegó a Sodor y comenzó a buscar
buscar a las locomotoras. Pero cuando voltea a ver, ven que las locomotoras se habían convertido en unos monstruos muy horribles. Y para no llamar la atención de ninguno de los muertos, decidió avanzar lo más rápido posible, sin que lo vieran los monstruos. Y hasta que pasó frente de Gordon, sin que lo viera. Luego Alfred llega ahí, pero hasta que de la nada unos zombies intentaron morder a Alfred para escapar del lugar. Y luego se mostraba que Spencer estaba comiendo algo. Alfred decidió ver qué estaba comiendo Spencer, pero lo que ve y era horrible. Spencer se estaba comiendo a Douglas como si fuera un muerto viviente. Y cuando este se aleja para ver, de la nada una de las criaturas lo ven y comienzan a perseguir a Alfred. La cámara enfocaba a Thomas y James escondidos, pero hasta que de la nada llega a uno de los zombies, y estos al verlos comienzan a atacarlos, pero hasta que su maquinista con su fogonero con la pala golpea al zombie matándolo. Y hasta que Thomas le dice a James que hay que irse porque que la estación de Titmouse ya no era un lugar seguro. James acepta y decide correr con Thomas hacia el taller de los Diesels. Pero cuando llegaron a la estación de Knapford, ven que ahí estaba Alfred. Thomas le dice a Alfred qué había pasado. Alfred le dice a Thomas de que escapó del continente ya que Murdoch, Molly, Boko y Héctor y Neville habían mutado de formas aterradoras. Y Thomas le dice a Alfred de que no solo ellos, sino que también todas las locomotoras se convirtieron en seres horribles y los humanos se convirtieron en zombies. Alfred estaba sorprendido y hasta que James voltea a ver y ve a Diesel 10 que estaba buscando como algo. Y James le dice a Thomas, Alfred, que no hagan ruido ya que Diesel 10 está ahí. Thomas y James voltean y ven que Diesel 10 también se había convertido en un monstruo. Y hasta que Alfred le dice que hay que esconder el taller de reparaciones, Thomas y James aceptaron. Pero estos cuando voltean ven que había un vagón extraño. Y estos al acercarse ven que era un cargamento con armas. Mas su maquinista y fogonero al verlos decidieron colocarle a Thomas, Alfred, armamentos para sobrevivir. Pero eran solo 2 para uno solo. Y ven que el único que se le podía quedar era Thomas. Y así que comenzaron a ponerle las metrallas a Thomas y a James, pues ya a Alfred poniéndole la metralla, otra metralla que es arriba de su cabina. Y a James le habían puesto una especie de parachoques con púas para defenderse de los zombies. Y hasta que Thomas le dice a Alfred que la única forma y es correr hacia el taller de los Diesels para que no vinieran, para que no los matara. Alfred acepta, y James también.
Pero hasta que la cámara... Pero hasta que Thomas decide cuando sale... Ve que algo se acercaba y era una especie de cosa horrible con huesos humanos. Y cuando la cámara enfocaba, no lo podía creer. Era Hiro, que también se había convertido en un monstruo. Horrible. Así que Thomas sin pensar... Alfred le dice a Thomas que dispare a Hiro. Pero Thomas no podía, ya que no quería matar a Hiro, ya que después de que cuando lo encontró por primera vez en toda esa maleza, lo ayudó a él. Pero Thomas decide no matarlo, y hasta que optaron por intentar escapar para que Hiro no lo matara. Entonces los demás salen del taller de reparaciones para que Hiro no los matara. Pero la cámara cambia hacia el puente que lleva al continente y se ve que Murdoch, Molly, Hector, Boko y Neville habían llegado y vi que Murdoch traía un vagón de pasajeros muy extraños, y vi que ese era Boomer, el mismo que había logrado expulsar el virus para que las locomotoras se infectaran y se convirtieran en seres horribles. Pero cuando Murdoch voltea a ver y ve que Hiro también se había convertido en un monstruo, y ve que los zombies se acercaban a él para matarlo, a él y a Boomer. Pero hasta que Murdoch con sus tentáculos comenzó a matar a cada zombie que veía, y comenzó a buscar a Thomas y James y Alfred, y luego la cámara enfocaba cómo Thomas y James llegan corriendo al taller de los Diesels, y en donde ahí se preparan por si los zombies vinieran. Pero desgraciadamente vinieron muchos zombies y comenzaron a acercarse a Thomas, James, Alfred, y hasta que Alfred comenzó a dispararle a los zombies para deshacerse de ellos, pero eran demasiados. Y hasta que de la nada vinieron los mutantes, es que eran las locomotoras. Alfred, al verlos, comenzó a dispararle a los mutantes, pero no podía, ya que el metal les hacía inmune. Y cuando los infectados estaban por llegar, el maquinista de Thomas baja de Thomas y comienza a cerrar la puerta para darles tiempo. Thomas y James estaban muy asustados porque pensaron de que era su final, pero no duraría mucho tiempo hasta que llegaría Gordon y luego este agarra una piedra y lanza bruscamente hacia la entrada del taller de los Diesels, y en donde ahí lo destruyó. Thomas estaba muy asustado y Alfred y James también, pero luego unos rayos comenzaron a caer. Yo tuve que dejar de ver la pantalla ya que el brillo era muy fuerte. Vi que algo, y al regresar la mirada, vi que algo se estaba formando con los rayos. Y cuando el humo se despejó, vi que era la reina Noemi
junto con el caballo Spirit, el corcel indomable. Y cuando la reina Noemi ve que los zombies se dirigían hacia Thomas y James, este les lanza un ataque hacia los zombies con un ataque de corazón de cristal. Y luego los zombies se quedan inmóviles. Y hasta que Thomas le dice a la reina Noemi de qué hacía aquí. La reina Noemi le dice que ya supo de qué estaba pasando, del por qué los zombies estaban aquí. Y James le dice que también supo de quién lo había hecho. Y le dice de que Boomer había expulsado ese virus radiactivo. Y hasta que Spirit decidió esconderse adentro del taller para que no lo mordieran. Y hasta que los zombies comenzaron a acercarse a ellos, Thomas, Alfred comenzaron a dispararle mientras la reina Noemi sacó una espada y comenzó a atacar a los zombies. Pero como eran demasiados, ninguno podía dejar que ellos lo mordieran. Pero hasta que de la nada, uno de los zombies se le aparece atrás de ella y comenzó a morderle el cuello a la reina Noemi. Esta cayó al suelo, pero al parecer esta se levanta y ataca al zombie que la mordió. Y al parecer la reina Noemi era inmune al virus zombie. Ni siquiera las mordidas le hacían nada de daño. Y hasta que Sir Topham Hatt llega e intenta morder a James para convertirlo en un zombie. Pero hasta que la reina Noemi le lanza el mismo ataque del poder del corazón de cristal, lo congela a Sir Topham Hatt para darles tiempo. Y hasta que la reina Noemi ve a los mutantes que se dirigían. Y luego de eso, Thomas siguió disparando a los zombies hasta que todos cayeron al suelo. Y estos, al ver a los infectados, se dirigieron contra ellos. Pero Thomas estaba muy asustado, ya que casi lo mordieran a él. Entonces Alfred comenzó a dispararle a Rebecca, que al parecer los cañones que tenía en su cabina sí le hicieron daño a Rebecca, destruyéndola. Y luego se mostró que Percy venía corriendo a toda velocidad, pero Thomas no quería matarlo, ya que Percy era su amigo. Pero James le dice de que su amigo ahora era un zombie y se dirigía hacia él. Thomas, sin opciones, le dispara a Percy, matándolo. Pero luego llega Rosie con su aspecto de escorpión. Y Thomas ahora estaba más asustado y no quería dispararle a Rosie, ya que desde que la conoció en la estación se negó a dispararle. Pero Alfred no le quedó de otra y comenzó a dispararle a Rosie mientras Rosie intentaba defenderse de los ataques de Alfred. Pero fue tarde. Alfred logró dispararle a ella, matándola. Edward intentó asesinar a James, pero James con el parachoques espinosos logra matar a Edward. Y los últimos eran Connor, Caitlin, Spencer, Seri. Y luego la reina Noemi le dispara un ataque a los tres, matándolos a ambos. Luego Nia comenzó a acercarse a Thomas para dispararle, y Thomas aún seguía asustado porque no quería dispararle a Nia, ya que desde que la conoció en África se negó a asesinarla. No podía dispararla. Pero James, sin opciones, decide atacar a Nia con su parachoques espinosos. Logra destrozar a ambas piernas, y hasta que logró dispararle a ella. Thomas estaba muy triste, ya que había asesinado a su amiga. Pero luego te escucha unos
rugidos que se dirigían hacia ellos. Ellos voltean y ven que era Murdoch, Molly, Boko, Neville y Héctor. Estos se preparan para el ataque mientras la reina Noemi comenzó a dispararle mientras le daba fin a la pesadilla de los infectados, estos que habían sido asimilados por el virus. Y hasta que logró destruir a Spencer matándolo, y a Molly disparándole la cabeza. Murdoch, Neville comenzó a dispararle, empezó a atacar a Alfred para morderlo, pero la reina Noemi le lanza un ataque hacia Neville que lo hizo volar en pedazos. Luego Héctor comenzó a intentar morder a Thomas para infectarlo, pero Thomas le dispara a Héctor matándolo a él. Y luego se mostró que las locomotoras de vía estrechas y Mavis, Ryan y Daisy se dirigían hacia donde estaban los demás infectados. Y ven que Ryan, Daisy, las locomotoras de vías estrechas se habían convertido en unos zombies. Thomas no dudó en dispararle a las locomotoras de vía estrechas, matándolos a ellos. Daisy intentó morder a James para matarlo, pero luego Alfred le disparó a Daisy matándola. Luego vi que otro zombie quería morder a la reina Noemi, pero luego Spirit llega corriendo y con una patada fuerte lo manda a volar al zombie, matándolo. Luego, con la reina Noemi ataca al zombie que la estaba por morder, pero otro le mordió en el cuello y esta vez no le pasó nada a la reina Noemi, y esta vez atacó al zombie que lo mordió a ella. Luego Ryan intentó atacar a Thomas, pero Thomas logró dispararle a Ryan matándolo. Mientras se dirigían para matar al resto de locomotoras de vía estrechas, lo habían matado. Y luego llega Hiro para morderlos, y hasta que Alfred le disparó a Hiro, destruyéndolo y matándolo. Boko también intentó asesinarlos, pero luego Thomas y Alfred comenzó a disparar, pero se le habían terminado las municiones, y hasta que la reina Noemi decidió atacar a la Boko, destruyéndolo a él. Pero luego llegaron Salty, Cranky, que vinieron para destruirlos, y también llegó Henry, Emily, y para destruirlos. Thomas y James estaban asustados, pues ahora no tenían municiones, pero antes de que ellos los atacaran, de la nada un fuego salió de la nada y comenzó a quemarlos. Y cuando voltean ven que eran Belle y junto los mellizos Bill y Ben, quien comenzaron a atacar a Henry, Emily, Salty, Cranky. Y ve que Belle había traído un vagón con municiones. Los maquinistas y fogoneros de Alfred y Thomas comenzaron a cargar las municiones de Thomas y Alfred, y hasta que lo comenzaron a disparar. Primero Alfred comenzó a dispararle a Henry, matándolo. Después Belle comenzó a lanzarles fuego a Emily, matándola, pero después disparándola. Y el último, como que era Salty y Cranky, comenzaron a dispararle, pero Cranky con su gancho logra hacerle un terrible daño a la reina Noemi, pero al parecer no recibió el daño, y esta con un ataque le destroza las piernas de Cranky, destruyéndolo, y Thomas
aprovechando eso, comenzó a matarlo. Salty comenzó a acercarse a Alfred para destruirlo, pero luego lo mataron a él. Todos habían logrado derrotar a los infectados, pero Thomas recordó que faltaba Murdoch. Entonces, la reina Noemi al enterarse de eso, se transforma en su forma Nightmare 17 Asde, y llama a Spirit, el corcel indomable. Esta se monta y ambos comienzan a buscar a Murdoch para averiguar qué había pasado. Y cuando llegan, ven que Murdoch y Boomer estaban ahí. Murdoch, al verlo, prepara sus tentáculos para dispararles, para atacarlos. Pero hasta que Bill y Ben comenzaban a dispararle los tentáculos de Murdoch y logrando matar a Murdoch, la reina Noemi le dice que se detuviera, que ya todo estaba acabado. Pero Boomer le dice que esto aún no acaba, ya que se preparó para atacarlos. Y luego de eso, Boomer con una adrenalina se inyecta y este obtiene velocidad. Y la reina Noemi comienza a atacar a Boomer, atacándolo a él, pero era en vano. Boomer era bastante rápido, pero luego se escuchan unos pasos muy fuertes. Entonces, cuando voltean, ven que era Diesel 10 acercándose para destruirlo. Pero luego Alfred y Thomas comenzaron a dispararle a Diesel 10 para destruirlo y matarlo, mientras la reina Noemi se encargaba de asesinar a Boomer. Y tenían que esperar hasta que cuando el efecto se le pasara. Pero hasta que Boomer empezó a debilitarse. Sí, hasta que la reina Noemi con su espada logra clavarle en el corazón, y gritando todo de dolor. Y la reina Noemi con un rayo le dispara a Boomer, desapareciéndolo. Y luego de eso, la pesadilla había terminado. Luego, la reina Noemi, con el poder del corazón de cristal, comienza a curar a todas las locomotoras infectadas y a las locomotoras infectadas, quitándoles el virus y el aspecto horrible que tiene. Y también a Boomer y también a Diesel 10, que había sido asesinado, y las locomotoras habían asesinado a todos, y también a Murdoch, Molly, Boko, Leville y Hector. Y luego, Sir Topham Hatt, al volver a convertirse en una persona, ve que el clima verde, que el clima nublado se estaba despejando y saliendo el sol, dejando ver un hermoso día. Y luego, pues se queda confundido al ver que sus piernas estaban con cristales. Y luego de eso, la reina Noemi le dice que las locomotoras, que esta pesadilla por fin había terminado. Y antes de irse, Thomas le dice a la reina Noemi que se olvidó de alguien de quitarle el cristal de los pies, y era Sir Topham Hatt. Esta se había olvidado de quitarle el cristal a los pies de Sir Topham Hatt. Luego se teletransporta al taller de los Diesels junto con su caballo Spirit, el corcel indomable. Y estos, cuando llegan, logra la reina Noemi y le quita los cristales que tenía pegado a los pies de Sir Topham Hatt. Sir Topham Hatt se queda aliviado. Y luego Molly, al ver a Thomas, le dice de qué había pasado, pero Thomas no le quería contar. Y luego, con el poder de la reina Noemi, había curado la herida
las heridas de Alfred James. Y luego Alfred comenzó a regresar al continente, menos las locomotoras que se decidieron quedarse. Y Murdoch, al volver a ver a Thomas, se pone alegre. No solo él, sino también Molly, Hector, Buckboy, su viejo amigo Neville. Thomas acepta. La reina Noemi se retira mientras caían los rayos. Y luego la cámara se pone en negra y se mostró un mensaje que decía: un año después. Se mostraba las locomotoras trabajando con los que habían regresado del continente. Y luego el episodio termina y yo me sorprendí al ver todo esto. Así que se me ocurrió una idea, y es la de guardar la película por si la quería volver a ver. Así que la guardé en un cajón y me dispuse a descansar. Pasaron dentro de 20 días y era la hora de hacer la temporada 23 de Thomas y sus amigos. Y luego habíamos terminado de hacer la temporada 23, y mientras lo habíamos hecho, el reverendo Audrey me había dicho que si ya me deshice de ese episodio. Yo fingiendo le dije que sí, lo había escondido para que nadie lo viera. Él me agradeció y se fue. Por eso les diré todo en esto, para que alguien supiera de la existencia de ese disco. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es una historia inventada, no una real. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo video.